Bueno, le damos comienzo a nuestra primera entrevista de la mañana de hoy para hablar del futuro de los consejos de salarios, de la pérdida de puestos de trabajo y cuáles son los planes de reactivación. Bueno, y de tantos otros temas que tendrá que encarar su cartera. Recibimos hoy al ministro designado, el próximo ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Bienvenido. ¿Cómo anda? Buen día. Bueno, ¿cómo viene la transición? Antes de comenzar la nota hablábamos de que una de las reuniones que generó, digamos, desencuentros fue la primera que tuvo de transición con el actual ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Bueno, ¿cómo viene ese proceso allá a varios días de ese momento? Bien, bien. La verdad que tuvimos 2 reuniones y varias llamadas telefónicas, intercambio de mails y de documentación. Lo que ocurrió fue que al final de la primera reunión, que fue muy buena también, que fue muy fluida y muy cordial, el actual ministro de Trabajo hizo algunas declaraciones que yo creo que fueron fuera de tono con respecto al clima que se va viviendo en el proceso de transición, pero ya está superado, hace bastante tiempo que ocurrió eso. Y nada, estamos en el trabajo conjunto con el subsecretario Mario Aristi y con la futura directora general Valentina Arlegui, en el armado del equipo de trabajo que todavía no está terminado, no está pronto, pero hay avances en el diálogo. Y nada más, y trabajando en lo que son los temas que tenemos delante. Sin duda que siempre hay, en la cartera de trabajo, siempre hay asuntos álgidos, eventuales situaciones de conflicto, potenciales conflictos, y va a ser un año muy movido, es un año donde va a haber un número muy importante de consejos de salarios, de negociaciones que se vuelven a establecer porque vencieron los plazos. Es un año también donde tenemos que afrontar la búsqueda de una solución a las observaciones que presentó la OIT con respecto a la legislación uruguaya en la última Asamblea General, y por ahí van un poco los temas más importantes, ¿no? Se venía dudando bueno, el formato, del mantenimiento o no de los formatos de los consejos de salarios. Eso podría decirse que está saldado, ¿no? Porque sí, hubo reuniones con el gobierno entrante, reuniones con el PIT-CNT. Pero usted mencionaba hace un tiempo de que también hay que prestarle atención a empresas más chicas o posibles mecanismos de descuelgue nuevos. ¿Cómo se va a trabajar en esa dirección? Yo creo que con la reunión del 7 de enero que mantuvimos junto con el presidente electo y con la ministra designada de Economía, con la dirección del PIT-CNT y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, yo creo que quedó muy claro, y de hecho a partir de allí yo no he notado más ruido con respecto al tema, la certeza de que los consejos de salarios se van a mantener, que se van a mantener en el formato por rama, que es el actual, y que van a tener una amplitud en materia de temática que va más allá de fijar el salario mínimo por sector. Entonces, en la medida que eso quedó despejado y que fue ratificado, me parece que resolvió un asunto. Es verdad, nosotros hemos dicho que hay que, dentro de ese formato, manejar la flexibilidad. ¿La flexibilidad de qué? La flexibilidad de que hay situaciones diversas en una rama de actividad, en cualquier rama de actividad. Hay empresas que le va mejor, empresas que le va peor, trabajadores que son más fuertes, sindicatos más fuertes, sindicatos más débiles. Y lo que uno tiene que hacer, sobre todo en un contexto donde hay problemas de empleo, problemas graves de empleo, es asegurarnos que los laudos que se acuerden a nivel del Consejo de Salarios no terminen generando efectos no deseados que tienen que ver con la pérdida de puestos de trabajo. Entonces, acá no hay variables únicas. En algún momento se habló, bueno, el tema es el territorio. No es lo mismo las empresas del interior que de Montevideo. O el tema es el tamaño. No es lo mismo una empresa más grande que tiene más espalda que una empresa más chica que tiene otras restricciones. La verdad, esas 2 variables pueden pesar, pero no necesariamente, porque puede haber empresas muy chicas de alta rentabilidad, de alta eficiencia, de fuerte productividad, y puede haber empresas grandes con problemas, y a la vez puede haber situaciones en el interior del país con gran posibilidad de desarrollo y en Montevideo otras con problemas. Entonces, no hay una variable que me permita a mí decir, bueno, esta va a ser la variable que me va a señalar
cuáles son los descuelgues. No, yo creo que en estas cosas hay que hilar fino, hay que acordar rama por rama y hay que detectar dónde están los problemas y sí probablemente haya que regular los descuelgues, es decir, generar criterios, generar normas. ¿Hoy no está regulado? ¿De qué manera se pueden descolgar las negociaciones? No, son negociaciones puntuales, no hay una norma que establezca cuándo hay descuelgue. Y me parece que quizás por ahí... O sea, que eso se va a quedar establecido de alguna manera. Es una posibilidad. Sí, ¿cuándo no se puede descolgar una empresa? Es una posibilidad que nosotros estamos evaluando. Me parece que puede ser una fórmula que le dé tranquilidad a las partes, porque en definitiva determina que los descuelgues no sean arbitrarios ni antojadizos, que a la vez eso esté acompañado de información válida y relevante de parte de las empresas que aspiran al descuelgue o de los trabajadores que aspiran al descuelgue. Por lo tanto, yo creo que ahí vamos por un camino razonable. Tenemos un desafío grande. El 30 de abril se vencen convenios colectivos en 2 ramas, en tabaco y en construcción, y el 30 de junio una gran cantidad de ramas que tienen que volver a iniciar un proceso de negociación colectiva. Va a ser arduo, va a ser de mucho trabajo, de mucha intensidad, porque además en paralelo se va a discutir el presupuesto y eso también atañe a todos los funcionarios públicos. Bueno, el trabajo para este año es intenso, es desafiante, pero venimos con un buen clima, hay una actitud de diálogo que está muy buena. Nosotros a partir de los primeros días de febrero vamos a tener una secuencia de reuniones con los distintos actores, nuevamente con el PIT-CNT, también con las cámaras empresariales, sin duda con los distintos sectores y actores, con la Confederación de Cooperativas CUDECOP, en fin, con todos los actores que intervienen en lo que tiene que ver con la competencia de esta cartera, ¿no? Obviamente la conflictividad va a estar presente este año. Eso es un hecho que quedamos por descartado. Como todos los años. Por descartado. Sí. Pero particularmente ¿no? Cambio de gobierno, sí. Sectores grandes que terminan los convenios y que van a negociar, además del presupuesto. ¿Usted se imagina que haya una carga extra de conflictividad producto del gobierno entrante? No, porque sea el gobierno entrante, no. Por las circunstancias que existen hoy en el país y por esa característica de que se terminan un número muy importante de convenios colectivos y que hay que renovarlos y porque hay que discutir la ley de presupuesto, probablemente haya una conflictividad más alta, probablemente, pero el conflicto es parte de la democracia, es parte de la vida social, es parte de una vida en donde cada actor tiene derecho a plantear sus ideas y muchas veces los intereses existen de manera contrapuesta y eso implica... El tema no es el conflicto, el tema es cómo se canalizan, cómo se resuelven, cómo se asumen y sobre todo qué piso de diálogo y de diagnóstico común. Yo creo que un aporte que tenemos que hacer es ayudar a que el debate y el conflicto se discuta dentro de un mapa que sea un mapa común de las partes. ¿El nuevo gobierno va a fijar, como lo hizo el actual, un diagnóstico de pautas para empresas que están en problemas, empresas que están en una situación media o en una posición más privilegiada? Yo no tengo dudas de que va a haber pautas. O sea que desde el gobierno, en acuerdo con el Ministerio de Economía, vamos a tener que señalar ciertas tendencias y ciertos andariveles, ciertos parámetros. Eso no significa que los parámetros sean los mismos que se establecieron en la última ronda de Consejo de Salarios cuando el gobierno actual, el gobierno saliente, marcó desde el Ministerio de Economía esas 3, como digamos, categorías. Categorías, seguro, sí. De alguna forma fueron categorías. Exacto. Empresas en problemas, empresas en una situación media y algunas mejor. No sé si ese criterio u otro, pero seguramente va a haber pautas. No es obvio y es necesario también. ¿Qué convenios serían deseables? Es decir, ¿qué plazo para la duración de los convenios? ¿Qué aspiran ustedes? A mí me parece que si hay reglas de juego estables y acordadas entre las partes, yo creo que si los convenios duran más largo tiempo, mejor. Me parece que son como señales de que hay un camino avanzado en la línea
de acuerdos de larga duración. ¿Pero o sea, qué serían, 2 acuerdos años, de larga 3 años? Por ejemplo, acuerdos de larga duración son señales de que hay un nivel de consenso suficiente y de estabilidad en las reglas de juego, que me parece que sería una buena cosa, pero no necesariamente va a ocurrir así, ¿no? Estas pautas que usted mencionaba no mantienen o en todo caso incluso aumentan la participación del Poder Ejecutivo en los consejos de salario, que de alguna manera era lo que estaba en tela de juicio. Está bien. Yo creo que el criterio general es bipartito, o sea, el acuerdo entre las partes. Y la participación del Estado, del gobierno, es una participación supletoria cuando las dificultades para encontrar entendimientos no se encuentran fácilmente. Entonces, ahí el Estado lo que hace es ayudar al entendimiento. Ese es el rol. Y el otro rol es asegurar o ayudar a que los débiles no queden por el camino. Y ahí vamos al otro tema, que es que en contextos donde la economía no crece mucho o directamente crece mínimamente, se empieza a generar como una especie de tensión entre salario y empleo. Y eso ocurre en todas las economías, no en Uruguay, en todas las economías del mundo, cuando están en un contexto de bajo crecimiento. ¿Por qué? Porque acordar un cierto incremento salarial puede determinar que la variable de ajuste sea la reducción de puestos de trabajo. Entonces, acá hay que tener cuidado, porque nosotros, y en eso la verdad yo me quedé muy satisfecho de la reunión con la dirección del PIT-CNT, porque ellos señalaron que el problema principal hoy en el Uruguay era el empleo, y por lo tanto hay un terreno entonces para trabajar juntos en la búsqueda de caminos para revertir la tendencia de pérdida de puestos de trabajo y de aumento de la desocupación. Eso inevitablemente tiene que ver también con la forma en que se resuelvan los niveles salariales, pero ojo, no es la única variable, ni probablemente no sea la principal, pero es una de las variables que hay que tomar en consideración. Claro, la productividad, que siempre ha sido reiterada, que el PIT-CNT dice, nosotros estamos de acuerdo a incluir la productividad en la negociación. El tema es que los empresarios nos muestran los números. ¿La van a incluir? Yo creo que es muy importante, que es una variable relevante y que está relacionada con lo que decíamos hace un rato. Por ejemplo, en una discusión sobre un descuelgue tiene que ver también con el tema de la productividad. Pero me parece que la incorporación de esa variable, que no es fácil, porque la productividad tiene variaciones tan relevantes, no solo por rama, sino incluso por empresa, y no es solo que veamos los números, es cómo interpretamos los números y de qué manera, cuáles son los ajustes que hay que hacer para mejorar la productividad. Todo eso es un debate complejo que hay que aterrizarlo en cada rama de actividad y yo diría finalmente en cada empresa. Entonces es un componente porque es un componente que ayuda al crecimiento de la economía y que ayuda también a las posibilidades de entendimiento entre trabajadores y empleadores. O sea que de alguna manera la van a intentar introducir, digamos. Yo creo que es importante. Yo creo que es un valor que hay que tratar de incorporar. Obviamente no es que tengamos la certeza de que va a ocurrir en todos los casos, pero hay que ponerla arriba de la mesa. Y en cuanto a la generación de empleo, ¿qué medidas prioritarias se piensan tomar? Bueno, lo primero que hay que decir, y capaz que eso es medio decepcionante en relación a mi cartera, es que el aumento del empleo está directamente relacionado con la evolución de la economía. O sea, acá no hay fórmulas mágicas, ni tampoco lo que se llaman las políticas activas de empleo son tan potentes como para remarla contra una corriente que es la situación macroeconómica. Por lo tanto, el camino para generar fuentes de trabajo y para recuperar empleo es el crecimiento. Y eso yo creo que es muy importante tenerlo claro. Es decir, si no logramos parámetros de la situación del país que permitan una recuperación del crecimiento de la economía, es muy difícil que se genere empleo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Afinar la puntería en lo que tiene que ver con los programas específicos de empleo. Hay normativa que promueve el empleo para los sectores más vulnerables, como los jóvenes, como las personas de edad intermedia que están en la mitad del camino y que de repente quedan sin trabajo. Y en esas cosas se pueden hacer ajustes, se pueden mejorar las normativas, vamos a trabajar sobre esas cosas. Y tenemos un instrumento muy importante que es el INEFOP,
que lo que busca es ayudar a que las personas que están necesitando una recalificación laboral, una formación específica para prepararse para lugares de trabajo, para roles laborales que estén más en línea con la demanda requerida, esas cosas se puede trabajar y yo creo que es muy importante hacerlo. Pero el telón de fondo es que la economía pegue un impulso y mejore sus indicadores de crecimiento. ¿Cuántas personas hoy en Uruguay están sin trabajo o con trabajos precarios? Bueno, tenemos casi el 10% de la población, casi no, el 9 y algo por ciento de la población económicamente activa, definitivamente con situación de desocupación. Estamos hablando de 160.000 personas, 170.000. Exactamente. Y otro tanto con subempleo o problemas precarios, y trabajo precario. Entonces tenemos ese problema adicional, que es decir, y tenemos mucha gente que de pronto no aparece como desocupada porque ha dejado de buscar trabajo, pero que podría eventualmente incorporarse a la población económicamente activa. Esa gente, desde el punto de vista de las encuestas, no figura porque no declara ni estar empleada ni estar buscando trabajo, pero puede estar en una situación de desistimiento, digamos, con respecto a sus oportunidades laborales y eventualmente podría incorporarse a la población económicamente activa. Entonces son desafíos muy grandes. Hay que ponerle, yo creo que la relación entre educación y trabajo es muy importante. Yo creo que hay que seguir avanzando porque ya existe el vínculo entre el sistema educativo y el Ministerio de Trabajo a través del INEFOP, pero sobre todo en un contexto donde seguramente va a haber reforma educativa y reforma sobre los contenidos educativos. Yo creo que es muy importante que mejoremos la puntería sobre qué formación se dicta en la enseñanza, digamos, a nivel del sistema educativo, porque eso es para las generaciones que se incorporan al mercado de empleo y a su vez eso tiene que trasladarse a la orientación de la formación profesional en INEFOP. Doy por descontado que una promesa de campaña electoral y algo que ha sido ratificado, que es no alentar más o no permitir más las ocupaciones en lugares de trabajo, en el sector privado obviamente, lo van a cumplir. Sí, sí. ¿Qué va a pasar cuando se ocupe una empresa? Bueno, eso lo hemos hablado con el PIT-CNT y está muy clara la cosa. Nosotros en campaña electoral, todos los partidos que ahora integramos la coalición que va a comenzar el próximo gobierno, dijimos que no íbamos a mantener la idea de que la ocupación de los lugares de trabajo sea un mecanismo válido para el conflicto. Por lo tanto, en esto no hay duda, quedó claro, el PIT-CNT lo tiene muy entendido, obviamente tiene diferencias con esta idea y de hecho será la derogación del decreto, será un artículo de una ley. La fórmula jurídica la estamos trabajando, pero definitivamente no se va a permitir la ocupación de los lugares de trabajo en el sector privado, para equiparar además la situación con el sector público. Claro, el sector público se ocupa el lugar y se va a actuar de la misma manera, porque el PIT-CNT ha dicho que igual van a ocupar. Bueno, si se producen ocupaciones va a haber una diferencia importante, que es una situación de hecho que no tiene respaldo jurídico. Por lo tanto, se va a actuar. Bien. Se va a actuar con la sensatez que hay que actuar, pero se va a actuar en el sentido de que no se permiten las ocupaciones. Tenemos que cerrar la entrevista. ¿Qué va a hacer el Partido Independiente? ¿Va a dar el lema para que en Montevideo exista uno o más candidatos de la coalición bajo ese lema? Vamos a decir una ¿Hay cosa definiciones? No, es que vamos a decir una cosa que es real. No hemos tenido conversaciones formales con los demás partidos. Cuando digo formales, no ha habido reunión, conversaciones específicas. O sea que la idea de que el lema Partido Independiente pueda ser un lema común para las elecciones de Montevideo es una versión, es un rumor. Nadie nos ha dicho formalmente de los demás partidos queremos usar el lema de Partido Independiente. Pero usted no rehúsa que esa posibilidad es una posibilidad, es una posibilidad. Nosotros en relación a las elecciones de mayo, el Partido Independiente ha tenido, como siempre, distintas posturas según los departamentos, porque las realidades departamentales son muy variadas. Y para nosotros las elecciones departamentales son muy cuesta arriba, siempre, porque las reglas de juego de las elecciones departamentales son muy bipolares. O sea, lo que hacen es tender a fortalecer a no más de dos partidos, el tercero, el cuarto, el quinto,
la lleva mal, le va mal porque no hay segunda vuelta, porque no hay representación proporcional, porque votar un edil no es relevante para el ciudadano vota intendentes. Entonces, en muchos de los departamentos el partido probablemente no participe, como ha sido así en otras elecciones departamentales, y en algunas ha hecho acuerdos bilaterales con el Partido Nacional en algunos departamentos. Y puede pasar que en Montevideo haya posibilidad de un gran acuerdo de todos los partidos, pero repito... ¿Sotelo como candidato? Bueno, ese es otro rumor que han dado. ¿Pero lo propusieron o...? No hay ninguna propuesta formal que nos haya... Pero informalmente, en conversaciones. Lo que yo he escuchado, estrictamente he escuchado en la prensa el nombre, que a Gerardo le han consultado algunos dirigentes, pero no formalmente ningún partido. Y obviamente para mí es un excelente... Gerardo es una gran figura, un tipo con una gran capacidad, con capacidad para realizar, con capacidad de gestión, y por lo tanto sería un excelente candidato. Nosotros obviamente lo respaldaríamos, pero obviamente para que esto ocurra tiene que haber una propuesta concreta, no la ha habido todavía. No la ha habido y no hay mucho tiempo además, ¿no? No hay mucho tiempo, yo digo que en esta semana seguramente se va ¿Una propuesta que tiene que llegar o que la puede elaborar el Partido Independiente para presentarla? Nosotros no fuimos impulsores de la propuesta porque además tenemos conciencia de que el Partido Independiente como tal solo no tiene ninguna posibilidad de disputar la Intendencia de Montevideo. Ahora, si hay una alianza de toda la coalición del próximo gobierno en torno a un candidato y si la propuesta es que ese candidato sea Gerardo Sotelo, obviamente a nosotros nos halaga mucho y yo creo que Gerardo es un gran candidato. Pablo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Encantado. Cerramos la entrevista con el futuro ministro de Trabajo, Pablo Mieres.